Diálogos sobre el Libro de Mormón. Primer Nefi 1-2. Les damos la bienvenida a nuestros diálogos sobre las Escrituras de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Hoy continuamos con los diálogos sobre el Libro de Mormón. Yo soy Terry Ball, del Departamento de Escrituras Antiguas de View, y me acompañan tres de mis colegas, también del Departamento de Escrituras Antiguas. A mi izquierda tenemos al hermano Clyde Williams. Es un placer tenerlo con nosotros, profesor. Al lado de Clyde está la profesora Gage Strathern. Gracias por venir, Gage. Y también nos acompaña uno de los profesores más antiguos y mentor de gran parte de nuestro profesorado, Paul Hoskinson. Paul, siempre es un placer tenerlo. Gracias. Hoy analizaremos los primeros capítulos del Libro de Mormón en Primer Nefi. Pero antes de ver los capítulos, tomaremos un momento para repasar el resumen que está al principio del libro de Primer Nefi, lo cual está escrito en la parte superior de la página en letra cursiva. Aquí se nos presenta a Ley y su esposa Saría, y se cuenta de los hijos que ellos tenían. Luego hay una sinopsis de qué es lo que vamos a encontrar en el resto del texto, de cómo Ley recibe una visión cuando la familia huye de Jerusalén y viajan por el desierto. Luego ellos llegan a la tierra de la abundancia y luego al Nuevo Mundo. Y vemos al final que dice, esto es según la narración de Nefi, yo, Nefi, escribí estos anales. Aparentemente este resumen se escribió en las planchas como José lo había traducido. Muchas veces me he preguntado si Nefi escribió esto al principio, antes de escribir su primer libro, o si lo escribió al final, luego de observar todo y pensar, bueno, tal vez tenga que hacer un resumen de todo esto. Quizás lo estaba preparando para la publicación y necesitaba un resumen o algo así. Luego Nefi se nos presenta en el versículo 1. Para poder empezar, Gage, ¿podría decirnos un poco más del primer versículo y lo que aprendemos sobre Nefi? Bueno, los versículos del 1 al 3 son como un escenario. Es la introducción de Nefi donde explica qué lo califica para escribir su libro. Dice que nació de buenos padres, que tuvo instrucción en la ciencia de su padre, que conoció muchas aflicciones, pero que ha sido altamente favorecido por el Señor y que ha adquirido gran sabiduría de la bondad y los misterios de Dios. Es interesante que, cuando los alumnos miran este primer pasaje, suelen tener la noción de que Nefi estaba escribiendo de joven cuando salió de Jerusalén. Y por supuesto, en 2 Nefi 5, versículos 30 y 31, aprendemos que escribe esto después de llegar a la tierra prometida unos 30 años después de salir. Y al leer este versículo vemos claramente que no son las palabras de un joven ni de un adolescente, sino las de un hombre maduro de mediana edad, que reflexiona con gran sabiduría. Y las cosas de las que él habla, e incluso la manera en que habla de sus padres, reflejan claramente esta sabiduría. ¿Y ha conocido muchas aflicciones al escribir esto? Sí, claro. Tal vez se hubiera sentido afligido como adolescente, pero se sintió así al escribirlo realmente. Y también dice que se sentía altamente favorecido, algo que un adolescente no pensaría. Nefi ha podido ver cómo el Señor trabaja con él y lo ayuda a pesar de experimentar dichas aflicciones. Entonces esas aflicciones le hicieron ser lo que era, o al menos es lo que entiendo, ¿verdad? Luego nos habla del idioma en que escribe los anales. Paul, usted es nuestro lingüista, ¿qué nos puede decir al respecto? Bien, el idioma en los tiempos de Ley, por supuesto, debió ser el hebreo. Algunos lo llaman hebreo antiguo, y hay evidencia de que hubo una escuela de escritura que estableció algunas normas acerca de cómo escribir el idioma, cómo hablarlo. ¿En Jerusalén? En todo el reino de Judea. Muy bien. Por lo menos desde el siglo IX hasta el exilio babilónico. Y paralelamente a esto, también sabemos que en el reino de Judea usaban números egipcios como mínimo, y probablemente también otros materiales egipcios. Entonces es muy interesante que Nefi haga esta declaración sobre la ciencia de los judíos y el idioma de los egipcios. Es precisamente lo que encontramos en los registros de esos días. Entonces no fue una innovación única para el Libro de Mormón. No. Pero más tarde leemos en Mormón capítulo 9 que si sus planchas hubieran sido más grandes, las habrían escrito en hebreo. Sí. Pero decidieron escribirlas en egipcio porque evidentemente era más conciso. Es un comentario interesante porque sabemos que el hebreo es una lengua muy concisa. Lo es. El egipcio tuvo que haber sido mucho más conciso al escribirse. Sí. Supongo que es correcto decir que en el Libro de Mormón, en la versión inglesa, encontramos tres clases de lenguaje. Tenemos el inglés de los años 1820 o 30 que José Smith habría hablado,
Y luego tenemos el inglés del rey Santiago, particularmente cuando José encuentra los pasajes y enseñanzas que citan las escrituras con las cuales creció. Y también encontramos elementos o reliquias o artefactos, no sé cómo llamarlos, de lenguas antiguas del cercano oriente, que claramente debieron haber sido extraños para José, como por ejemplo la gramática o la estructura de oraciones. El "y aconteció" es importante aquí, pues encontramos que aparece todo el tiempo en el Libro de Mormón. Realmente es una manera hebrea de introducir una oración o frase. No usan la puntuación como para decir final de oración y comienzo de una nueva. Ese baja ya es un signo al lector de que comienza una nueva idea. Así que lo que es repetitivo para nosotros en realidad es una indicación de una lengua hebrea antigua. Y no son dos palabras como en español, o quizás más en otras lenguas. En hebreo son 4 letras que expresan la misma cosa. Así que debió ser muy fácil poner "y sucedió". Y eso es todo. Además, hay otras cosas en el texto que para mí indican que es una traducción de un texto antiguo. Hay frases y hay una manera de poner las cosas que no son las mismas en español o inglés. Esta es la traducción de un documento antiguo, sin duda. Creo que el término erudito, que se suele usar para estas reliquias de la lengua antigua del cercano oriente, es hebraísmo, y quizás conforme avancemos en el texto, si ve alguno que le interesa, sería bueno señalarlo y podríamos compartirlo. Luego de hablar acerca del idioma en el versículo 4, ahora leemos del lugar donde él está como parte del escenario histórico. Es donde él recoge el registro de su padre, que está resumiendo en el versículo 4, porque los versículos 1, 2 y 3 son solo la introducción del registro de su padre. Ahora tomamos el registro histórico de su padre en el versículo 4. Y se verá el compendio de su padre hasta el capítulo 8, ¿verdad? Claro que sí. Y luego escribe su propio compendio. Luego empieza su propia historia, escribiendo en el capítulo 8 de nuevo. Entonces, ¿qué ocurre en el mundo cuando comienza este registro? El versículo 4 nos dice que estamos en el primer año de reinado de Sedequías. Históricamente sabemos que estos fueron tiempos turbulentos tanto en Jerusalén como en toda la región. Vemos la caída del imperio asirio que había causado tanta destrucción entre los israelitas del norte, pero en ese proceso de decadencia, Egipto es como una fuerza que intenta reafirmarse, a pesar de que había perdido ya mucho poder también. Pero también vemos el levantamiento del imperio babilónico. Justo antes de este tiempo tenemos a los asirios y egipcios enfrentándose en la batalla de Carquemish, aproximadamente en el año 605 a.C., y desde ese momento Asiria cesa de ser un poder mundial y Babilonia toma el control. Encontraremos que también controlan Jerusalén, y esto causará algo de destrucción. A pesar de que el reino del sur pudo haber evitado algunas de las pruebas del reino del norte, vemos que Josías es el rey e intenta empezar una nueva reforma religiosa, pero lo matan. Y luego en el período de 605 a 597, tenemos 5 reyes que gobiernan en Jerusalén. Solo el último de estos es Sedequías, que es hijo de Josías. Pero Babilonia tendrá una creciente influencia en Jerusalén. Vamos a ver algunas deportaciones, como cuando Daniel y Ezequiel van a salir hacia Babilonia, pero también es un tiempo en el que el Señor dice, estas cosas suceden porque ustedes no recuerdan sus convenios. Por eso el Señor mandará muchos profetas. Tendremos a Jeremías, Abdías, Abacú y Lei. Él es uno de los tantos profetas en Jerusalén en estos tiempos. O sea, había muchos profetas. Es una buena lista la que tiene. Es posible que incluso hayan conocido a Ezequiel o Daniel antes de que se los llevaran. Y la primera deportación, o sea, en el momento en que se escribe esto, está correcto decir que Judá ya es un estado vasallo del imperio babilónico, ¿verdad? Sí. Sedequías fue elegido y puesto en el trono porque supuestamente prometió ser un vasallo leal, promesa que no mantuvo por mucho tiempo. Permaneció como vasallo leal de Babilonia por menos de 10 años, pero aún existía una gran influencia egipcia en el reino judío, y con el tiempo Sedequías cedió y siguió esa influencia. Pero en la apertura del libro de Mormón, donde Lei tiene la visión en el primer año del reinado de Sedequías, ponen en el trono a Sedequías en lugar de su sobrino, quien había sido tomado prisionero en Babilonia y estaba vivo. El linaje de Cristo tiene que venir a través del sobrino de Sedequías. Y es en el primer año del reinado de Sedequías, cuando Lei y su familia dejan Jerusalén.
como leemos en la introducción a Tercer Nefi. Así que en el plazo de un año, él recibe la visión y dejan Jerusalén y salen de allí. Lo que es interesante para mí es que aprendemos cómo se convierte Lehi en profeta. Es porque está escuchando a los profetas. Eso es lo fundamental. Lehi escucha a un profeta y eso lo impulsa en el versículo 5 a ir y orar acerca de lo que escuchó y claramente lo cree. El Espíritu le atestigua de la verdad y también Lehi tiene una visión y es lo que le impulsa a preguntar al Señor y a ver estas cosas de las que hablamos aquí, como cuando tiene la visión y ve a Dios y a Jesucristo. También en otra visión, él recibe un libro y lo lee, y se llena del Espíritu y ve la destrucción de Jerusalén. Luego, en el versículo 15, su espíritu se regocija no por la destrucción, sino porque él también ha mostrado a los que escucharán a los profetas que no tendrán que sufrir, no tendrán que ser destruidos. Y vemos que su motivación para ir y predicar no solo es que esta gente va a ser destruida y yo les voy a advertir, sino que es, quiero que se salven, que puedan escapar de esto. Esa es su motivación, a pesar de que no es bien recibido, como sabemos. Cada vez que miro la manera en que la gente respondió a la advertencia de Lehi acerca de la inminente destrucción, me pregunto por qué intentaron matarlo por eso. Es decir, si estoy en el supermercado y veo cosas en una revista de chismes y fantasías, las descartaría como ideas raras. Sin embargo, no tengo ese deseo de salir y dañar físicamente a las personas que publican esas cosas. Pero hay algo en lo que Lehi dice que realmente molesta a las personas, pues supongo que políticamente eran tiempos peligrosos también. Creo que hay dos factores aquí. Hay un factor político y también uno religioso. Tanto Jeremías como Lehi advierten que no vayan en contra de Babilonia porque perderán. Y algunas personas ven esto como no ser patriota, como no apoyar al reino y no ser un buen ciudadano del país. Pienso que por esa razón hay muchas personas a quienes no les gusta ni Lehi ni Jeremías, como lo leemos en el libro de Jeremías. Además es porque él realmente testifica del Salvador y de su papel redentor en el mundo. Parece que hay algunas personas a quienes tampoco les gusta eso. Lehi dice más sobre esto que Jeremías y es muy interesante. Mientras que José Smith traducía esto, me pregunto cómo se habría sentido. Tal vez se haya identificado con Lehi. Él tuvo una gloriosa visión y vio al Padre y al Hijo. Se le ha dado un mensaje para declarar, y con el tiempo obtendrá un libro como Lehi obtuvo, y lo compartirá, y experimentará el rechazo que Lehi experimentó. Hay gente que quiere dañarlo por compartir lo que aprendió. Me pregunto si encontró algún consuelo en saber que era alma gemela de Lehi. Esto encaja muy bien con lo que dice Amós, porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. La palabra hebraica para secretos es sod, que significa concilio. Y veo aquí en esta visión de Lehi que tenemos un concilio celestial, sentados en juicio sobre Jerusalén, y pienso que el libro aquí está diciendo que este es el juicio que vendrá sobre ellos. Pero Dios no promulgará el juicio hasta que le haya dado tiempo a la gente para arrepentirse. Él siempre enviará profetas para llamarlos al arrepentimiento y evitar ese juicio. Lehi es uno de estos grandes profetas que deseaba que la gente vea lo que puede pasar si vuelven a su convenio y entiendan lo que Cristo hará y la liberación que pueden experimentar. También Nefi aprendió, como él establece al final de sus escritos en el segundo Nefi 33, que ningún hombre se molestará por estas palabras a no ser que tenga el espíritu del diablo. El adversario está agitando a esta gente para enfadarse en contra de lo que es bueno. Él entiende eso y Lehi también se da cuenta. También pienso, al llegar a la conclusión del capítulo 1, que como dijo usted, Clyde, Nefi está escribiendo esto en retrospectiva, ya estando en el Nuevo Mundo. Y al comienzo de este registro, él quiere dejar en claro que a pesar de que la visión de su padre muestra la destrucción y que su padre enseña sobre la salvación, que el libro que él escribía es para mostrarles que las entrañables misericordias del Señor se extienden sobre todos aquellos que a causa de su fe él ha escogido para fortalecerlos hasta tener el poder de librarse. Y ahora él nos muestra la liberación y las entrañables misericordias del Señor a través del libro. Y una y otra vez veremos esa liberación, ¿verdad? Pero la liberación es doble. Aquí hablamos de la liberación física de Jerusalén. Pero la liberación más importante es la que proviene del sacrificio expiatorio.
del Salvador. La liberación espiritual. Aprendemos de la liberación física al empezar el capítulo 2. A diferencia de Jeremías, el contemporáneo de Ley, que fue lanzado a un hoyo y obligado a quedarse allí por una gran parte de su tiempo como profeta, el Señor tenía otros planes para Ley y su familia. Y es interesante. Huyen en la única dirección que era segura para ellos. No huyen hacia Babilonia, ni hacia Egipto, ni hacia el norte. Huyen al único lugar lejos de las influencias babilónicas, egipcias y judías. Huyen hacia el sur. Y lo hacen muy secretamente, incluso dejando atrás todo por lo que habían trabajado antes. La lista de cosas es interesante. Aquí hay un ejemplo de hebraísmo, en el versículo 4, donde hacen una lista de las cosas que dejaron atrás. En el capítulo 2, versículo 4 dice: y ocurrió que salió para el desierto, y abandonó su casa y la tierra de su herencia, y su oro, su plata y sus objetos preciosos. Veamos el continuo uso de y el pronombre su. Un profesor de gramática diría que es incorrecto por repetirlo, pero es un perfecto hebreo. Es como se haría la lista en hebreo. Sí. Y hay otros pasajes en el capítulo 2 que la gente también notó. Al final del versículo 6, el río de agua, lo cual nunca se diría en español, porque todos los ríos tienen agua en español. Pero en el cercano oriente, no todos los ríos tienen agua, entonces se dice río de agua. Tenemos que asegurar que no es solo el lugar donde el agua fluye de vez en cuando. Es un lugar donde siempre hay agua. También dice un altar de piedras, que refleja la manera exacta para decirlo en hebreo. Al final del versículo 9, cuando Ley empieza a hablar en estas hermosas y poéticas secciones, con sus hijos Lamán y Lemuel, dice: «Oh, si fuera semejante a este río, fluyendo continuamente en la fuente de toda rectitud». Bien, tampoco se diría eso en español. Los ríos no fluyen hacia fuentes, fluyen de las fuentes. Pero esto es poesía del cercano oriente. Es como la cita de algún material antiguo. Y estas cosas son hermosas para el oído hebreo. Muy bien. Este uso del altar de piedras, río de agua, planchas de bronce. Para mí es sorprendente lo repetitivo que es esa construcción gramatical en el libro de Mormón. Porque en inglés se suele decir al revés, literalmente traducido como bronces planchas. Pero aquí se dice tal como en español, altar de piedras, planchas de bronce, como se diría también en hebreo. Hay otro tema que a veces confunde a las personas, y eso es: ¿a qué distancia estuvieron de Jerusalén? Se puede leer esto, y si leemos muy rápido parecerá que son 3 días. Cualquiera que ha estudiado el área se dará cuenta que no se puede bajar de Jerusalén hacia los contornos del Mar Rojo en 3 días, ni con los camellos más rápidos siquiera. Sin embargo, si leemos cuidadosamente, vemos en el versículo 5 que ellos descendieron por los contornos del Mar Rojo, y luego por los lados que están más próximos a este mar por 3 días. Probablemente estuvieron 10 a 14 días fuera de Jerusalén, y sabemos por lo que leemos que pasó en el Antiguo Testamento, que fue necesario viajar así, no para hacerles la vida dura, sino para ponerlos en una zona segura, para que cuando vuelvan y estén en una situación muy precaria, el Señor no tenga que tomar la vida de otras personas para conservarlos. Yo pienso que hay sabiduría en lo que Él ha hecho y ayuda a reconocer esto. Pienso que también es importante que ellos supieran que estaban lo suficientemente lejos de Jerusalén para poder construir un altar a fin de cumplir con la ley de Moisés. La ley de Moisés les permitía hacerlo aún estando a cierta distancia de dicho territorio. Y a través de todo el libro de Mormón, veremos que intentan conscientemente vivir la ley de Moisés. Y como sabemos, Ley tenía el sacerdocio de Melquisedec y pudo efectuar las ordenanzas de la ley mosaica. Entonces fue apropiado para él ofrecer sacrificios como lo vemos en el versículo 7, porque él poseía el sacerdocio de Melquisedec. Y por estar lejos de Jerusalén se le permite hacerlo por su cuenta. Aún tomando la ruta corta, son unos 300 kilómetros de Jerusalén a Elat, el primer contacto que ellos pudieron haber tenido con el Mar Rojo. Es un largo viaje. Era muy largo y tal vez... Algunos empiezan a entender por qué murmuraron Lamán y Lemuel. Es un viaje largo y también difícil. Están unas 2 semanas fuera de Jerusalén cuando acampan junto al río de Lemuel en el valle de Lamán. Un viaje difícil y largo. Me pregunto si pensaron, bueno, ya llegamos, aquí nos quedaremos. Estoy seguro de que Ley entendió que esta era una parada temporaria. Es interesante contrastar estas 2 facciones que se desarrollaron en la familia también,
y nos preguntamos por qué Lamán y Lemuel respondieron de la manera que lo hicieron y Nefi a la manera suya. Y vemos en el versículo 12 por lo menos dos cosas. Aparte de sus murmuraciones, no entendían la manera de proceder de Dios. Es lo mismo para muchos en el mundo en estos días. No entienden la naturaleza y el proceder de Dios, y cuando ocurren cosas que no pueden explicar, se preguntan si hay un Dios. Ponen en duda lo que ley hace, y no creen que la ciudad de Jerusalén pueda ser destruida. Y esto los guiará lamentablemente a una vida de incredulidad sin fe. Y aunque más tarde vemos que Nefi les pregunta si han consultado al Señor, ellos nunca lo hicieron y Nefi sí lo hizo. En este pasaje, una de las cosas más importantes para mí es cuando me pregunto, ¿qué puedo aprender de Nefi? Ahora bien, sabemos que se convierte en uno de los más grandes profetas, pero él no fue un profeta toda su vida. Él fue un joven también, a pesar de que escribe esto más tarde. En el tiempo en que esto sucede, tal vez él no tiene idea en lo que se convertirá. Así es. Cuando tenemos esto, pienso que está muy claro que a Lamán y Lemuel se les hace bastante difícil dejar Jerusalén. No tienen idea el por qué está pasando esto, no pueden entender por qué su padre hace eso. Luego, como contraste, tenemos en el versículo 16, y me encanta este versículo por lo que me enseña de Nefi. Y sucedió que yo, Nefi, siendo muy joven todavía, aunque grande de estatura, teniendo grandes deseos de conocer los misterios de Dios, me pregunto, si estuviera en los zapatos de Nefi, ¿cuál sería el más grande misterio para mí en este momento? Y pienso como Lamán y Lemuel, ¿por qué nuestro padre está haciendo esto? ¿Por qué estamos aquí? Pero él reaccionará a esto de una manera diferente que Lamán y Lemuel, porque él dice, clamé por tanto al Señor. Lamán y Lemuel murmuran, pero vemos que Nefi se inclina y clama al Señor. Y he aquí que él me visitó y enterneció mi corazón, de modo que creí todas las palabras que mi padre había hablado. Así que no me rebelé en contra de él como lo habían hecho mis hermanos. Esto me sugiere que a él también le dio un poco de enojo, porque él volvió hacia el Señor y el Señor fue capaz de ablandar su corazón. Eso marcó la diferencia, fue el evento clave que cambia la vida de Nefi. Esto es lo que lo lleva a un camino diferente al de sus hermanos. Cualquier gran desafío puede ser resuelto de esa manera. Uno puede murmurar o puede preguntar al Señor. Y es lo que le prepara para lo que ocurre en el capítulo 3 con la famosa cita de cuando ellos regresan por las planchas. El ablandamiento de su corazón al volverse al Señor será muy importante en el resto del libro. Es un dilema interesante el final del versículo 12, donde se menciona que Lamán y Lemuel están murmurando. Dice, murmuraban, porque no conocían la manera de proceder de Dios. Bueno, la razón por la que no conocían la manera de proceder de Dios es porque ellos estaban murmurando. Entonces, no conocemos a Dios porque murmuramos, y murmuramos porque no conocemos a Dios. En algún momento el ciclo se tiene que romper, y se podría haber roto si hubieran seguido el ejemplo de Nefi. Un comentario sobre Lamán y Lemuel. Algunos piensan que eran unos tontos brutos que no sabían nada. Yo no pienso así. Pienso que fueron tan instruidos como lo fue Nefi en la lengua y en la historia. Ellos sabían que Jerusalén tenía problemas en el año 701 a.C. con los asirios. De hecho, en el año 701, cuando los asirios intentaron capturar Jerusalén, Isaías dijo que no serían capturados. Pienso que Lamán y Lemuel conocían las profecías de Isaías sobre Jerusalén. Y también en el año 604, cuando Nabucodonosor viene por primera vez, no molesta a Jerusalén. Y en 597, cuando Sedequías es puesto en el trono, no captura la ciudad. Por lo tanto, ellos conocen su historia, saben que Jerusalén nunca había sido capturada y piensan que Jerusalén es un pueblo justo. Entonces, ¿piensa que ellos supusieron que la promesa de Isaías en 701 se prolongaba a 600, que Jerusalén no sería capturada? Ellos eran la gente del convenio y Dios estaría con ellos. Dios protegería a Jerusalén por el bien de su nombre, dice Isaías. No dudo que Lamán y Lemuel conocían sus escrituras en ese momento. El problema fue que ellos no creían en el profeta viviente, creían en el profeta muerto. Porque el profeta viviente decía que Jerusalén caería, especialmente si ellos se aliaban con los egipcios en lugar de aliarse con los babilonios. Bueno, es una historia de familia también. Vemos este patrón en todas las familias, o por lo menos el potencial de tener nuestro Lamán y Lemuel, y también tenemos nuestros Sams, que son buenos seguidores, y nuestros Nefis. Y se puede ver el final de los que se rebelan o murmuran y no preguntan al Señor. Esto es lo mismo en cualquier familia. Si se está viajando por el desierto o si se está en Salt Lake City,
Pienso que hay mucha aplicación para nosotros también en nuestras familias, el ver que esto pueda ser tanto una advertencia como un consejo. Entonces Gage, luego de enseñar estos 2 primeros capítulos a sus alumnos en su clase del Libro de Mormón, ¿qué diferencia espera que esto marque en la vida de ellos? Me parece que hay 2 cosas que Nephi está tratando de establecer para el resto del Libro de Mormón. En el capítulo 1 tenemos las entrañables misericordias de Dios que vendrán sobre nosotros y seremos librados física y espiritualmente, con un énfasis en lo espiritual. En el capítulo 2, pienso que la lección importante aquí es que el Señor le dice a Nephi 2 veces, una vez que ablandara su corazón y que se volviera al Señor, le dice que si cumples mis mandamientos, prosperarás. Entonces en el versículo 20, y lo repetimos en el 22, y según tú guardes mis mandamientos, serás puesto por gobernante. Para mí esas son las 2 grandes lecciones en estos capítulos que forman un fundamento para el resto del Libro de Mormón. Las entrañables misericordias de Dios, y serán librados, y hay que guardar los mandamientos de Dios para que el Señor nos bendiga. Para Nephi o para nosotros en nuestra época, esos principios son igual de fuertes y poderosos. Bien dicho. Muchas gracias.